Como ustedes lo están viendo en nuestra pantalla, tiene la gentileza de atendernos a través de la virtualidad el actual diputado provincial, ex gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti. Con él vamos a hablar de diversos temas que tienen que ver fundamentalmente y como punto de partida con este primer mes de gestión, tanto desde el legislativo como, bueno, también desde otros planos. Antonio, Sergio Ferreira te saluda desde ATP en Santa Fe. ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio, un gusto. Igualmente, igualmente. ¿Qué balance haces de estos primeros días, de este primer mes, desde la banca provincial de diputado, bueno, y con esta nueva gestión, se puede decir? La verdad que un balance positivo, porque en primer lugar funcionamos desde el primer día, el gobernador desde el 11 de diciembre al pie del cañón, la legislatura conteste con ello, funcionamos durante el mes de enero, tanto la primera como la segunda semana, ya propiciamos 17 leyes, no es un tema menor, por lo cual estamos contentos, porque la gran mayoría de ellas salieron casi todas por mayoría absoluta, no tengo algunas por haber habido algún voto negativo, pero en general fueron por amplia mayoría. Estas leyes tienen que ver obviamente con funcionamientos que se piden desde el Ejecutivo, que se piden de alguna forma para enmarcar cierto tipo de gestión. Una de esas leyes tiene que ver con el narcomenudeo específicamente. Hay... ¿Cómo decirlo? Hay ciertos intereses que se han tocado, hay ciertas consecuencias que se están viendo, por lo menos, o que se están haciendo públicas y que son materia de opinión no solo política, sino de diferentes ámbitos, como por ejemplo las amenazas al gobernador. ¿Pasaste por algo que no fueron amenazas, fue un tiroteo a tu casa cuando eras gobernador? ¿Trazaste algún paralelismo respecto de esto con lo que está ocurriendo, Antonio? Y mira, nosotros en el mes de septiembre del 2013 habíamos puesto preso al líder de los monos. El atentado a mi casa fue en octubre, eso un mes después. En verdad fue una represalia de la otra banda de narcotraficantes para intentar quedarse con el territorio del otro, del que estaba preso, una parte, pero también lo han vivido fiscales, lo han vivido el Centro de Justicia Penal de Rosario, jueces, amenazas, el ministro de Seguridad de aquel entonces, Raúl Lamberto, actualmente el ministro de Seguridad. O sea, cuando se actúa contra las mafias hay respuesta, pero hay que seguir adelante, yo no tengo la menor duda de ello, y aparte el respaldo de todo el arco político de la provincia de Santa Fe y el país para el gobernador Puyaro. No hay que darle tregua y creo que hemos propiciado muchas leyes que van a permitir avanzar en la lucha contra el narcotráfico. Obviamente tiene que ser parte también la nación de esto, la justicia federal, la justicia provincial, y abordar las cuestiones sociales, ¿no? Que es el otro aspecto, la otra pata que no hay que olvidarse nunca. Porque hay gente que no tiene trabajo, hay gente que está pasando muy mal, una situación muy mala, y hay que contenerlos y darle respuesta, porque si no son carne de cañón de los narcos que ofrecen dinero a jóvenes que realmente no se les ha dado una oportunidad. Y para ello entonces hay que trabajar también en forma mancomunada. Por ahí reflexionar o transformar el tema de reflexión de la ausencia del Estado o la debilidad del Estado, pareciera que se repite en el tiempo y como que no sé si suma algo en cuanto a la reflexión, obviamente, pero me parece que es necesario de alguna forma repetirlo, que la presencia del Estado, como dijiste vos recién, debe ser una oportunidad o por lo menos debe generar un caldo de cultivo para una oportunidad para las personas que no la tienen y que quizás están siendo tomados como mano de obra, por llamarlo de alguna forma, elegante del narcotráfico. El Estado es hipernecesario en esta situación. A ver, cuando hablamos de Estado no hablamos del Estado empresario, hablamos del Estado que regule las desigualdades que genera el mercado. Porque si dejamos todo libre al mercado, el todopoderoso puede manejar las reglas de juego. Y cuando digo el rol del Estado tiene que ver con la educación, tiene que ver con la salud, con la justicia, con la seguridad, y brindar y propiciar todas aquellas cosas que hagan el crecimiento y el desarrollo de la economía de un país. En nuestro caso de la provincia. El tema de vivienda también, el tema de la tierra, para la posibilidad de que tenga mucha gente de hacer su vivienda. Entonces digo, este es el rol del Estado. El rol del Estado que garantiza, por ejemplo, medicamentos en la provincia de Santa Fe.
porque si no termina siendo el negocio de algunos que aplican cifras escandalosas y que ganan cifras escandalosas. Mira, yo voy a tomar este ejemplo. Cuando yo era estudiante de medicina, siempre lo llevábamos como para transmitirlo, digamos, lo que significaba. Un frasquito de 10 centímetros cúbicos, frasco gotero de 10 centímetros cúbicos de la metoclopropamida, que es un antivomitivo, no voy a dar el nombre comercial, pero todo el mundo lo conoce. Se fabricaba, lo que costaba ese frasquito de 10 centímetros cúbicos, equivalía a una damajona de 5 litros que se producía y se fabricaba en el hospital en aquel entonces nacional, el Hospital Nacional del Centenario. Vos fijate la ganancia que tienen los laboratorios del mundo. Estas multinacionales, que es el segundo o el tercer capital mundial de los medicamentos. Con eso te estoy dando un ejemplo de cuál debe ser el rol del Estado. Garantizar las cosas básicas. Obviamente. Venimos escuchando ya hace algunos días distintos argumentos a favor y en contra de lo que se conoce como el DNU, como el paquete de leyes, como la ley ómnibus. La actividad legislativa, tanto en el Congreso de la Nación como en la legislatura santafesina, por distintos carriles obviamente, viene siendo bastante intensa, pero bastante distinta entre ambas, como vos lo decís. En el caso de la legislatura santafesina se sancionaron 17 leyes que son necesarias para el funcionamiento del gobierno y quizás en sintonía entre el Ejecutivo, o gran parte del Ejecutivo y el Legislativo. Y sin embargo, hay otro ritmo distinto de trabajo en el Congreso de la Nación. Hay mucho debate, hay mucho argumento. ¿Qué reflexión te merece desde lo político, desde lo dirigencial, la mirada legislativa que se está dando en este tipo de situaciones? Mira, a nivel nacional, un presidente que gana una elección tiene todo el derecho de expresar su propuesta. Lo que no tiene para mí fundamento es enviar un DNU con 600 modificaciones a leyes en el país, odiando el Congreso de la Nación, o intentar violarlo. Entonces, esto que se aprueba todo o nada, donde en el medio hay cosas que no son de necesidad de urgencia. No son de necesidad de urgencia los clubes de fútbol, si son sociedad anónima o no. Y habría que discutir en profundidad la ley de glaciares, la ley de fuego, la ley de tierra que le posibilita a extranjeros comprar toda la cantidad de tierra que quieran. La ley de pesca. Estas cosas no son de urgencia y creo que ameritan escuchar a ver cuál es la economía real. Creo que por allí hay una mirada muy porteña, muy encerrado entre cuatro paredes de la ciudad de Buenos Aires sin entender el interior profundo, sin entender las economías regionales. Por cierto, los gobernadores se han plantado, el caso de Maximiliano Puyaro con el tema del biocombustible, las retenciones, pero hay muchas otras cosas que hay que mirar. Y creo que en esto, no valen los apresuramientos. Hay que tener consensos necesarios para poder avanzar con leyes que mejoren la calidad de vida de todos. Y no acepto este tipo de cosas, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa en los próximos días. ¿Por qué crees que venimos hablando muy seguido de la cuestión del, y esto es un término absolutamente personal, o por lo menos en el uso, del porteñocentrismo? Porque cuando eras gobernador ya hablábamos de eso, cuando Wiener era gobernador ya hablábamos de eso, han pasado gobiernos de diferentes signos políticos, más a la izquierda, más a la derecha, más al centro, pero el porteñocentrismo sigue estando, las provincias siguen siendo relegadas, las ciudades que son más importantes después de Buenos Aires, siguen siendo relegadas. El tema del boleto en Rosario, que es la segunda ciudad del país, es distinto al de Ciudad de Buenos Aires, lo mismo en Santa Fe, lo mismo en Mendoza, lo mismo en Córdoba. El porteñocentrismo es como que sobrevive a distintos signos políticos de gobiernos nacionales, Antonio. El porteñocentrismo y también la mirada sobre la provincia de Buenos Aires, que tiene el 38% de todos los votos del país. Entonces, los gobiernos de los últimos 20 años, en lugar de estar pensando en el país en su conjunto, en tener un desarrollo económico y una propuesta económica para el desarrollo equilibrado del país, están únicamente pensando en la cantidad de votos que están allí, que es el 38% del país que le permite generalmente ganar las elecciones a nivel nacional. Entonces, en lugar de estar pensando en el país, piensan en los votos. Por eso los subsidios, tremendos subsidios al transporte, al gas, a la electricidad, al agua,
en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Son una asimetría gigantesca con lo que pasa en el resto del país. Y sin entender también lo que ocurre en las distintas economías regionales, sin entender el interior profundo. Están encerrados entre cuatro paredes, jugando a veces a la timba financiera y no pensando en la economía real, sin escuchar a los actores reales, a los pequeños y medianos empresarios, que hacen a la realidad argentina, que hacen a la cantidad enorme de generación de trabajo, las pequeñas y medianas empresas. Antonio, hay un número que se conoció en las últimas horas y que es la inflación santafesina récord, y incluso por encima de la media nacional. Habla un poco también de lo que afirmabas al principio, es decir, la necesidad de contener ciertos sectores que, ante este número inflacionario y que fundamentalmente tiene que ver con rubros bastante sensibles, como por ejemplo alimentos y bebidas, bueno, avasalla básicamente parte de la sociedad, que es lo que menos tienen, y que la línea de indigencia está cada vez más alta. Como decía el tango, el puchero está cada vez más alto. ¿Y cuál es la pregunta tu reflexión al respecto de que Santa Fe tenga una inflación récord y encima, por encima de la media nacional? Bueno, pero también los subsidios que ocurren, reitero, los subsidios que donde se mide, que es en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, con la cantidad de subsidios que tiene. No me extraña a mí. La Santa Fe es una Santa Fe productiva. Es que ese es el tema. Récord de haber existido en el último año de Alfonsino. Teníamos un 30% mensual. Pero de cualquier manera, más allá de eso, está hablando a las claras de que no hay un plan económico. Y que lamentablemente el hilo se corta por lo más delgado, que es por los desocupados, por los trabajadores, por los que menos tienen, por los pequeños comerciantes industriales, sin tener una mirada, vuelvo a reiterarlo, de cuál es el proceso productivo del país. Vos fíjate, porque digo, también entender que como estamos ahora, no es producto de la casualidad. Pero yo quisiera escuchar una profunda autocrítica de los que nos gobernaron los últimos años. Porque el gobierno de Cristina y Alberto Fernández comenzaron con $1 de 60 pesos y terminaron en $1 de 1000 pesos. Porque terminaron con el 44% de pobreza, 60% si tomamos los menores de 15 años. Entonces digo, no es casualidad dónde llegamos y cómo llegamos y dónde estamos y las dificultades que va a haber para cualquiera para sacar este país adelante. Entonces, primero, ¿de dónde venimos? Y que se haga la autocrítica. Y segundo, que el dolor, si hay que ajustarse el cinturón, sea mayor para los que más tienen. Y en esto quiero ver entonces una reforma impositiva que privilegie a los que menos tienen, que saque el dinero de los que más tienen y obviamente, bueno, pongámonos todos un poco el cinturón apretado, hay algunas cosas que tendremos que dejar de lado, pero fundamentalmente que haya equidad en ese sentido. Claro, apunto a la primera parte de tu respuesta, la de cuando hablabas de Santa Fe Productiva, el hecho de que seamos una provincia en donde el 80% de la producción sale por estos puertos, es como que llama la atención, digamos, que haya una inflación récord, que los que menos tienen no tengan tanto acceso justamente a comer, básicamente. Entonces, siendo una provincia productiva, mínimo llama la atención, mínimo. Donde más actividad económica hay, donde primero duele. Si no, fíjate los pueblos más industriales de la provincia, la AMPRO, Las Parejas, Las Rosas, son los que más están sufriendo en este momento. Después son los primeros que se recuperan. Pero esto ocurre siempre es así. Si uno analiza históricamente cuáles han sido estos procesos, esta es la realidad. Entonces, una Santa Fe productiva, cuando empieza a haber restricciones como lo hubo en el tema de importaciones, cuando hay determinadas pautas que se toman para exportación, etcétera, se para la actividad económica. Y esto indudablemente genera inflación o estanflación. La inflación como estancamiento de la actividad productiva. Antonio, participaste de un conversatorio cuyo título era Narcotráfico, Violencia y los riesgos de un Estado débil, que es parte de lo que venimos hablando recientemente, pero también se lo relacionó a una situación latinoamericana que, para aquellos que seguimos por lo menos política, estamos mirando muy de cerca y qué es lo que está ocurriendo en Ecuador. ¿Qué evaluación podés hacer? Mira, nosotros invitamos a dos personas, Fernando Dopazo y Carlos Rabascal. Carlos Rabascal fue candidato a vicepresidente en las últimas elecciones. Los escuchamos a ellos para conocer de primera mano cuál es la realidad del Ecuador.
lo manifestaba Rabascal con absoluta certeza, ¿no? O sea, muy elocuente sus palabras. A partir del 2017, el Estado ausente. Cuando el Estado está ausente, empiezan a faltar los derechos, la salud, la educación, pierde mucho la calidad institucional, las instituciones se degradan, y bueno, la situación de Ecuador, cuando el corrimiento de las grandes organizaciones narcocriminales de Colombia o del Perú hacia el Ecuador, no se tomaron ninguna medida en las fronteras, la atomización de las bandas criminales, la atomización hace que no haya más una, dos o tres cabezas, sino que haya decenas, y esto hace que haya más violencia. Bueno, todo esto fue lo que fueron describiendo en una hora y pico que duró ese conversatorio en el día de ayer. La verdad que fue muy interesante y nos abre los ojos para evitar que esto ocurra en la Argentina, ¿no? Digo, acá se habla de Rosario permanentemente, yo siempre digo que Rosario tiene una situación geopolítica que un poco tiene que ver si comparamos con el límite entre Ecuador y Colombia. Acá nosotros tenemos 28 puertos de ultramar, 28 puertos de ultramar. Donde mucho se habla de los puertos, Antonio. Por ahí es donde entraba la droga y después se exportaba. Y otra cosa que planteaban, que también lo habíamos descrito oportunamente, que siempre las organizaciones que exportan pagaban con dinero. En cambio ahora una parte pagan con dinero y otra parte pagan con droga. Entonces el que recibe eso tiene que vender, por lo tanto tiene que cooptar mucho más compradores. Bueno, y todo esto va generando un circuito que hay que estar muy atento y dar una lucha continental, porque esto no se resuelve en un solo país. Esto es lo que expresaba también Carlos Rabascal. Tenemos que aunar esfuerzos entre nación, provincia y municipio, entre los tres poderes. Y también ser parte de la sociedad civil, preguntarnos por qué hay tanto consumo de droga, por qué la juventud consume droga. Es un proceso bastante... ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el deseo insatisfecho? Mira, daban un dato no menor. El año pasado en Estados Unidos renunciaron a sus puestos de trabajo calificados 41 millones de norteamericanos. 41 millones de personas que tienen agua, cloaca, electricidad, un buen pasar, su casa, el automóvil. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es la insatisfacción? ¿Dónde está el deseo de esa juventud que quiere algo diferente? Bueno, esto es lo que tendríamos que preguntarnos. ¿Por qué el deseo de la droga? Porque si hay vendedor, porque hay un comprador. Y creo que son las preguntas que todavía no tenemos respuesta, pero que tenemos que estudiar. En los puertos, recién mencionabas la conjunción de los tres estados, de la sociedad civil también. ¿Quién tiene que empezar el control de los puertos, Antonio? ¿Por dónde debe empezar el control de lo que se denomina en algunos análisis como los narcopuertos? En la jurisdicción de los puertos es aduana y prefectura, no hay otra posibilidad. Son los dos organismos competentes para observar qué es lo que está pasando en los puertos. No hay una jurisdicción municipal ni provincial. Antonio, te agradecemos mucho tu tiempo y desde ya, bueno, como siempre, un gusto hablar con vos. Bueno, muchas gracias, Sergio. Un saludo a toda la audiencia.